Acá presenta proteínas integrales, o sea que están atravesando la membrana plasmática de un lado y también del otro lado. Tengo un citoesqueleto asociado, o sea, el citoesqueleto que están uniendo una célula con la otra célula. Y también tengo proteínas accesorias. Sus principales proteínas vienen a ser la ocludina y la claudina, muy parecido al nombre, ¿no?, de ocluyente. Y el citoesqueleto que unen son los filamentos de actina. A ver, por ejemplo, acá yo tengo una membrana plasmática de una célula y acá la de la otra célula. Esto viene a ser sus regiones laterales. Yo por este lado tengo todas las proteínas integrales de esta célula y acá de igual forma de la otra célula. Y estas acá van a estar como que unidas entre sí y van a estar fijando el citoesqueleto de esta célula con el de la otra célula a través de todas estas proteínas de las uniones ocluyentes. ¿Cuál es la finalidad de esta unión ocluyente? Es que va a separar el espacio luminal del espacio intercelular. Es decir, que, por ejemplo, acá estaría una célula y acá estaría la otra, ¿no? Digamos que esta sería la luz y acá ya estaría el tejido conjuntivo. Entonces, esta célula Cludens actúa como si fuese un cinturón que está en medio y separa este espacio luminal del espacio que hay acá entre las células, porque crea como una barrera. Viene a ser la principal barrera como mecanismo de protección, es decir que si una bacteria quiere ingresar al torrente sanguíneo, porque tiene que atravesar tejido conjuntivo para llegar a la sangre, primero debe atravesar lo que es estas uniones ocluyentes, y algunas bacterias van a presentar o van a poder ser capaces de producir alguna sustancia para destruir estas proteínas de las uniones ocluyentes y recién atravesarían hacia el tejido conjuntivo, o sea, llegarían a la sangre, ya que yo en el tejido conjuntivo encuentro lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces recuerden, sonoro Cludens separa el espacio luminal del intercelular o tejido conjuntivo y viene a ser como el mecanismo principal de protección. Luego tenemos la unión adherente, que se clasifica en sonula y la mácula, también conocida como desmosoma. Acá tienen que aprenderse sus otros nombres porque les suelen preguntar también de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hace la unión adherente? En el caso de la célula, tiene sus proteínas integrales principales, que es la carina de catenina, que filamentos del citoesqueleto está uniendo, filamentos de actina de igual forma. Igual tiene acá proteínas accesorias, que no es necesario que se les aprendan. Y lo que es la mácula y desmosoma, igual tiene su proteína integral, que es la desmocolina y la desmoleína. Ahora, ¿qué filamentos del citoesqueleto unen de las células entre sí? Los filamentos intermedios. Esa viene a ser la diferencia acá. Ya. Sonula Cludens une filamentos de actina. Sonula adherente, filamentos de actina. Ahora, mácula o desmosoma, filamentos intermedios. Esa es la diferencia acá. Ahora, por último, tenemos las uniones comunicantes, también conocidas como nexo o uniones en hendidura. Ahora, esta unión comunicante no va a unir estructuras del citoesqueleto de las células y tampoco va a presentar proteínas accesorias, simplemente tiene unas proteínas integrales principales que se llaman conexomas, ya, que son estas estructuras que vemos acá de color verde. Es como si fuese un canal que está uniendo o atravesando la membrana plasmática de una célula y de la otra célula vecina. Entonces, acá las sustancias van a poder pasar tranquilamente de esta célula hacia la otra célula y viceversa. Entonces va a permitir el movimiento libre de los iones de una célula a otra. Por ejemplo, estas uniones comunicantes las encontramos en lo que es el corazón. Sería un gran ejemplo. Eso va a hacer que cuando esos iones se muevan de una célula hacia la otra célula, se creen lo que son potenciales de acción, son una corriente eléctrica en conjunto en todas las células que están ahí. O sea, por ejemplo, si hablamos de las aurículas, esos iones al moverse crean una corriente eléctrica o potenciales de acción, va a hacer que ese músculo se contraiga. Entonces, las aurículas están conformadas por varios
miocardiocitos, que son las células musculares. Entonces, como esas células están unidas por uniones comunicantes, toda señal eléctrica se va a distribuir de forma uniforme, por lo tanto toda la aurícula se contrae como una sola y no se contrae un pedacito de la aurícula y luego otro pedacito, gracias a estas uniones comunicantes o conexones. Eso sería un gran ejemplo de donde encontramos las uniones comunicantes. Ahora, en lo que es la región basal, esta de acá se divide en dos, una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal se subdivide en una lámina lúcida y una lámina densa. La lúcida es la que está en contacto estrecho con lo que es el epitelio, y la lámina densa es la que está conformada por lo que es el colágeno tipo 4, el principal colágeno que yo encuentro en sí en la membrana basal. Y la lámina reticular está conformada especialmente por lo que es colágeno tipo 3, que se conoce como fibras reticulares. También encuentro acá colágeno tipo 7, que está uniendo a mi lámina basal con lo que es el tejido conjuntivo. Ya, entonces la finalidad de la membrana basal es que se cree una unión entre lo que es el epitelio y el tejido conjuntivo. También acá yo presento algunas uniones, por ejemplo, el hemidesmosoma y las adhesiones focales. Ya, acá tienen que conocerla y no confundirse hemidesmosoma con desmosoma, que es de la región lateral. Continuando con la última parte, la sección de glándulas, recordemos que existen dos tipos de glándulas, ¿no? Las exócrinas y las endócrinas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas? Ambas están formadas por lo que es epitelio, ¿no? Tejido epitelial. Pero ¿en qué se diferencian? Primero, las glándulas exócrinas, estas acá, tienen dos partes. Lo que es un adenómero y un conducto excretor. El adenómero viene a ser la porción secretora que está conformada por epitelio, por tejido epitelial que tiene función de secreción. Ya, o sea, viene a ser esta estructura acá, que se ve en el dibujo. Ya, todo eso. Acá este epitelio, que vemos que tiene una forma como de un acino, está conformado por células que tienen la capacidad de secretar un producto. Ahora, ese producto va a ser liberado hacia un conducto y luego recién es liberado a un medio externo. Puede ser a una cavidad también. Ahora, ese conducto excretor tiene lo que, o bueno, está tapizado por un epitelio, pero no tiene función de secreción, sino de transporte. Entonces son las dos partes de una glándula exócrina, el adenómero y el conducto excretor. Ahora, lo que es una glándula endocrina, esta acá igual está formada por células epiteliales, pero estas se llamarían epitelioides, o sea, que son aquellas que carecen de una región apical. Entonces, estas células están bien juntas entre sí en todos sus polos. Me forman como si fuese, digamos, una masa, como se ve en esta imagen de acá. De esta forma. Ahora, estas glándulas endocrinas lo que hacen es que su producto de secreción, que son las hormonas, las liberan directamente al torrente sanguíneo. Y esa hormona ya viaja por la sangre hasta llegar al órgano donde va a ir a actuar. ¿Okay? Entonces, a ver, un ejemplo de glándulas exócrinas. Si hablamos de las glándulas salivales, por ejemplo, de la glándula parótida. Esa glándula parótida tiene su adenómero, que se encarga de producir lo que es la saliva. Entonces, digamos que acá su adenómero produjo la saliva, ¿no? Ese líquido seroso va a ser conducido por su conducto excretor, que es el conducto de Steno, y luego es liberado a un medio externo, a una cavidad. En este caso se libera lo que es la cavidad bucal, ¿no? Al vestíbulo de la cavidad bucal. Ahora, un ejemplo de glándulas endocrinas. Por ejemplo, si hablamos de, qué sé yo, a ver, de la glándula, de los islotes de Langerhans del páncreas. Esos islotes de Langerhans son cúmulos
de células que están distribuidas de esta forma. Esas liberan, por ejemplo, a lo que es la insulina, el glucagón, la somatostatina. Entonces, digamos, liberan insulina, esa insulina va a ser liberada al torrente sanguíneo y de ahí ya viene a actuar sobre un órgano. Ya, de esa forma. Esa es la diferencia que tienen las glándulas endocrinas y las exócrinas. Otra clasificación de estas viene a ser según el número de células que la forman. Se clasifica en multicelular y unicelular. Hablando de las glándulas unicelulares, el único ejemplo que yo tengo acá son las células caliciformes. O sea, es una glándula suelta y recibe el nombre de célula caliciforme. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio, ¿no? Que era un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Ahí me equivoqué. Ya, bueno, caliciformes. Entonces, o por ejemplo, en lo que es el intestino delgado, yo tengo un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades alternado con células caliciformes. Entonces, esas células caliciformes las encontramos en medio de un epitelio. Y puedo encontrar, digamos, varias cantidades de estas acá. También lo que es el estómago, igual puedo encontrar algunas células caliciformes. ¿Cuál es la función que tienen estas células? Producen una secreción mucosa que recibe el nombre de mucina. ¿Qué es la mucina? Simplemente es moco, ya, una sustancia mucosa. Ahora, lo que son las glándulas, según las glándulas multicelulares, están conformadas por varias células. Estas acá se van a clasificar de dos formas, según el número de conductos excretores que poseen y también según la forma que tiene su porción secretora, el adenómero. Si hablamos según la forma según el número de conductos excretores que tenga, puede ser simple o compuesta. Simple quiere decir que solamente posee un conducto excretor. Por ejemplo, acá yo tengo un conducto excretor. Acá igual forma y acá también. Aquí también y aquí también. Ahora, una glándula compuesta posee varios conductos excretores, que es lo que yo observo acá en estos dibujos, ¿no? Acá tengo un conducto excretor, acá tengo otro, acá otro. Acá tengo 1, 2, 3. Ya, por eso se llama compuesta. Ahora, según la forma que posee su adenómero, puede ser tubular o bien también puede ser acinar o alveolar, que son sinónimos, o puede tener ambas, puede ser tubulo-acinar. Por ejemplo, esta primera de acá es una glándula simple porque posee solamente un conducto excretor y su adenómero tiene forma de tubo, tubular simple. En este caso tengo una tubular, pero enrollada. Y si yo veo esta imagen de acá, viene a ser una acinar, sí, está bien, por la forma que tiene su adenómero, en este caso ramificada porque hay 3 adenómeros que están drenando su propia secreción a un conducto excretor. Y las tubulares acinares, por ejemplo, la última acá, algunos adenómeros son acinares, un grupo de adenómeros es acinar, otro grupo acinar y otro grupo puede ser tubular. O sea, tengo diferentes formas de adenómeros dentro de una glándula. Ahora acá en esta tabla les desarrollo algunos ejemplos que yo he visto que el doctor le suele preguntar. Por ejemplo, en el estómago, en el píloro y en el cardio. También lo que es la forma de las glándulas de Brunner, igual les muy preguntado. Una que me faltó subrayar viene a ser de la piel, las glándulas sudoríparas equinas, que igual he visto que lo preguntan, algunos bancos, que me acuerdo. Así que yo les recomiendo que se aprendan las formas que tienen las glándulas en estas ubicaciones.
También se pueden clasificar según el tipo de señalización que tengan. Puede ser una parácrina o autócrina. Por ejemplo, en lo que son las glándulas que tienen señalización parácrina, acá consiste en que estas células acá van a liberar su producto de secreción y esa sustancia química va a venir a actuar en células vecinas, no en la misma célula, sino en las células que están alrededor, las cercanas. Por ejemplo, las células endoteliales de los vasos sanguíneos, estas liberan factores que contraen o bien relajan la pared vascular. Digamos que esta viene a ser una célula epitelial, ¿no? Digamos, porque estas son planas, ¿no? Ya. Liberando su producto de secreción y viene a actuar en las células que están al lado, las células vecinas. ¿Qué es lo que va a hacer? Digamos que liberó óxido nítrico. Entonces, eso va a hacer que estimula a la otra célula y va a producir la relajación. Por lo tanto, el vaso sanguíneo se va a vasodilatar. O si libera endotelina, va a hacer que el vaso sanguíneo se contraiga. Y las células de tipo de señalización autócrina, estas al liberar esa sustancia química, va a hacer que actúe sobre ella misma. O sea, digamos que, por ejemplo, cualquier tipo de célula en sí, digamos que libera un factor de crecimiento. Libera el factor de crecimiento y ese viene a actuar sobre sus mismos receptores y va a hacer que ella misma se estimule. Es como si se estuviese llamando hacia sí misma y la parácrina llama o estimula a las células que están alrededor, o sea, las células vecinas. Acá un ejemplo que tengo allá por células del sistema inmune. Por ejemplo, los linfocitos. Cuando estos acá están en contacto con lo que es un microorganismo, ¿qué es lo que van a hacer? Necesitan traer más linfocitos, por lo tanto, liberan lo que es una sustancia conocida como interleucina. Esa interleucina actúa sobre ese mismo linfocito para que este de acá atraiga más células y también ese mismo se divida y me dé más linfocitos. O sea, se autoestimula. Otra clasificación que tenemos en las glándulas es según el mecanismo de secreción y la otra que vamos a ver es según el tipo de secreción. ¿Ok? Entonces quiero recalcarles esto bastante porque muchos se confunden cuando les pregunto. Una cosa es mecanismo y otra cosa es tipo de secreción. Según el mecanismo de secreción tengo tres tipos. Ya. La bloquina, meroquina y la apocrina. Vamos a verlo con esta imagen de acá. Primero, el mecanismo de secreción meroquino consiste en que acá yo tengo un signo, digamos, de célula, y lo que hace es que esta célula produce y libera su producto de secreción. ¿Cómo lo va a liberar? Lo libera a través de la exocitosis, es decir, que el producto de secreción va a llegar a la membrana apical y acá se va a formar una vesícula y esa va a ser liberada. O sea que la célula no va a sufrir ningún daño al momento de liberar su producto de secreción. Ahora, en caso de la apocrina, ¿qué sucede acá? Un pedazo de esa célula que va a liberar el producto de secreción se rompe, se separa y se va junto al producto de secreción y lo envuelve para que ese producto de secreción esté rodeado por una membrana plasmática. Entonces acá no sucede, no hay lo que es una exocitosis, sino que la célula ya sufre un daño parcial. Ahora, en los tipos de mecanismo de secreción holócrino, ¿qué sucede? La célula, para liberar su producto de secreción, se va a ir junto al producto de secreción, es decir, que esa célula va a sufrir una apoptosis, una muerte celular programada. Se van todas las células junto al producto de secreción. Entonces, por ejemplo, vemos acá. Las que están de color rojo son células que sufrieron apoptosis y se fueron junto al producto de secreción. Ahora, recalcarles que en este tipo de mecanismo, la célula, sí, no va a desaparecer la glándula como tal, sino que al irse esta célula junto al producto de secreción, yo tengo células que quedan todavía, las células basales, que van a encargarse de regenerar a las células que sufrieron apoptosis. Ahora, los ejemplos que son muy preguntados también
En el caso de las meroquinas tenemos las glándulas salivales, las células acinares del páncreas, la parte exócrina del páncreas. En las apocrinas, la glándula mamaria, glándulas sudoríparas, ya son las dos que más les suelen preguntar en ese caso. Y en las holócrinas, donde sufren apoptosis, tengo gran ejemplo las glándulas sebáceas. ¿Qué producen las glándulas sebáceas? El sebo, y el sebo se caracteriza por ser una sustancia grasosa. Entonces, ¿de dónde viene esa sustancia grasosa? De esas células que sufrió apoptosis, o sea, se fue. Recuerden que las células están formadas por lo que es una bicapa fosfolipídica, no su membrana plasmática. Esa bicapa fosfolipídica es, al final de cuentas, lípido, y como eso se fue junto al producto de secreción, yo tengo un producto grasoso, o sea, sebo. Y según el tipo de secreción, tengo la mucosa, la serosa y la mixta. En el tipo de secreción mucoso, las características que tiene es que es una sustancia viscosa, babosa, y estas acá, ¿cómo van a estar dentro de las células? Porque no tengo como que el moco disuelto dentro de esas células, sino que va a estar dentro de unos gránulos. Estos gránulos se llaman gránulos de mucinógeno. Entonces, cuando se va a liberar el producto de secreción, ¿qué pasa acá? Estos gránulos mucinógenos se van a romper y recién sale la mucina. Ejemplos: células caliciformes, que son las glándulas unicelulares, y la glándula sublingual. Ya, lo que está subrayado de amarillo, full pregunta de examen. Ya. Y también las células superficiales del estómago. El tipo de secreción serosa viene a ser aquella secreción que es acuosa, ya como agua. Y es rico en proteínas. Por lo tanto, las células que tengan una secreción tipo serosa se van a ver de un color mucho más oscuro porque van a tener mucho más retículos endoplásmicos rugosos. Porque recuerden que su secreción más que todo está basada en una secreción proteica, es decir, en enzimas. Y las enzimas son proteínas, y donde se producen las proteínas en este retículo endoplasmico rugoso. Por lo tanto, estas células se ven de un color más oscuro, un color más basófilo, que es el término que se ocupa en histología. Ya se ven de un color más morado. Ejemplo, glándula parótida. También tengo los acinos del páncreas. Pero acá más que todo, yo les voy a preguntar que me den ejemplos de glándulas salivales, ¿ya? Para comparar. Y por último tengo las que son de secreción mixta. Acá yo tengo tanto una parte serosa como una parte mucosa. ¿Y cuál es la forma típica en la que se presenta en una planta histológica? De esta forma acá. Acá, por ejemplo, tengo un acino mucoso. Veo acá células que tienen forma piramidal y tengo sus gránulos de mucinógeno. Y está rodeado por un acino seroso en forma de semiluna o de media luna. Esa es la forma característica de un acino mixto. Ejemplo, glándula submandibular. Manera para que se acuerden, submandibular tiene una M en medio, de mixto. Por ejemplo, acá viendo una placa histológica, esta viene a ser de parótida. La glándula parótida posee lo que son acinos serosos. Por lo tanto, acá yo observo una imagen de un acino. Y veo que tiene células piramidales con sus núcleos. Tiene una forma esférica que está en el extremo basal. Y en el extremo apical veo lo que son gránulos. Gránulos en este caso se llaman de zimógeno. Y la célula se ve de un color más oscuro, un color morado. Ya, o sea, se ve basófila. Y es lo que yo observo en las placas histológicas. Por ejemplo, acá yo tengo lo que es un acino, por este lado tengo otro. Y si quiero, puedo separar un poco más lo que son sus células piramidales. Y se ven algunos puntitos más oscuros. Eso viene a ser los gránulos de secreción de este acino, o sea, los gránulos de zimógeno.
que contienen a esa secreción proteica. Por este lado yo observo un conducto excretor. Entonces, una manera de reconocer una glándula parótida es que voy a observar acinos serosos, o sea, acinos que se ven de color morado. Y se observan puntitos, que son los gránulos de zimógeno. Y si yo les pusiese una placa más panorámica, donde se vea casi todas las estructuras de la glándula, se verían también lo que son células adiposas. En este caso, esta placa no se ve. Acá tenemos lo que es una glándula sublingual, que tiene un tipo de secreción mucosa. Ya, esa es la principal. Sin embargo, en las placas se puede ver que hay uno que otro acino seroso. O sea, son pocos, pero hay. Ahora, ¿cuál es la característica de un acino mucoso? Ya que yo observo un acino, veo que tiene sus células piramidales. Ahora acá, sus núcleos están de igual forma en el extremo basal, pero se ven aplanados. Y se observan bastantes gránulos de mucinógeno, ¿no? Estos gránulos de mucinógeno contienen lo que es la mucina, el moco, y al preparar lo que es la placa histológica, todo lo que sea grasoso, lo que tenga lípidos, desaparece ya, al momento que se prepara la placa. Por lo tanto, se va a ver de un color blanco. Y es lo que se observa acá un poco en la placa. Por ejemplo, digamos que acá tengo un acino. En la parte periférica se ve como un color más rosadito, como que un poco de morado. Eso se ve debido a que en ese extremo, uno veo la parte de esos puntitos, no son puntitos, sí, de hecho son los núcleos que tienen esa forma aplanada en la periferia. Son los núcleos de estas células piramidales de esta acino. También observa otros núcleos alrededor, o se ve de ese color de un color más rosado, porque todo acino va a ser rodeado por células mioepiteliales, que es la que yo observo acá, esta de acá. Células mioepiteliales. En cualquier acino yo tengo estas células, tanto, bueno, cualquier glándula, ya, en la parótida, en la sublingual, en la submandibular. ¿Para qué? Para contribuir o ayudar a la liberación de la secreción del acino. ¿Por qué? ¿O cómo lo hacen? Uno, estas células mioepiteliales están recubriendo al acino, ya, encuentro una que otras alrededor. Ahora, estas van a poseer lo que son filamentos contráctiles, de actina, miosina. Eso va a ayudar a que se pueda contraer. Entonces, se contraen estas células y ayudan a que las células del acino puedan liberar su producto de secreción, las ayudan de cierta forma. Y luego acá tenemos la glándula submandibular, que es el tipo de secreción mixta, un 50-50. Ahora, la clave para reconocer este tipo de glándula es buscar siempre el acino mucoso rodeado por el acino seroso en semiluna, que es lo que yo observo en esta placa acá. Tengo mi acino mucoso, que es el que veo de color blanco, y alrededor la semiluna serosa, que se ve de un color basófilo, morado. Entonces siempre traten de buscar esa semiluna que rodea el acino mucoso y ya, de una es una glándula submandibular. Y acá, por ejemplo, al otro lado tengo acino completamente seroso. Acá yo tengo un acino mixto, ¿no? Con su parte mucosa y la semiluna serosa. La última parte trata de renovación epitelial. Acá tenemos lo que es una población celular estable y una que es de renovación continua. La renovación continua, un gran ejemplo, es la piel. La piel tiene lo que es varias capas, ¿no?, de células. Viene a ser un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Entonces, puesto que tiene varias capas, esas capas que posee, cada una de ellas como que tiene diferentes características
Y el punto acá es que la capa más profunda tiene que llegar a la capa más superficial. ¿En cuánto tiempo tiene que llegar? En un aproximado de 47 días. Ya, eso es lo normal. Entonces se va renovando continuamente. Pero ¿qué sucede? En algunas patologías, por ejemplo la psoriasis, esa renovación continua está mucho más acelerada. Llega a tardar a veces incluso 7 días. Por lo tanto, ¿cómo se va a ver la piel en una persona con psoriasis? Se va a ver que hay escamas, se va a ver roja, eritematosa. Ya. Otro ejemplo de renovación continua viene a ser el intestino delgado. Y acá las células se renuevan de entre 4 a 6 días, depende, porque algunas células se renuevan más rápido que las otras en el intestino delgado. Ahora, una población celular estable, gran ejemplo, el hígado, ¿no? Que tiene la capacidad de renovación, renovarse solito, frente a traumatismo o a una destrucción tóxica aguda. Entonces, chicos, así, como que decirle, digamos, las cosas más importantes de este tema, porque sí es muy preguntado en su parcial también, es que se aprendan sí o sí las ubicaciones de cada uno de los epitelios, todos esos conceptitos que les dije, por ejemplo, de la mecanismo de secreción, es muy preguntado igual en teoría, el doctor le gusta preguntar bastante este tema, los tipos de secreción de igual forma, la clasificación en general, ya. Y todo lo que tenga ubicación, sí o sí, bien aprendido, porque les pregunta bastante. Ya. Entonces, vuelvo al Meet ahorita. Todos anotaron, ¿no?, en el chat para que les saque foto. No. Se van anotando lo que faltan, por favor, para sacarle foto y de ahí recién se pueden retirar.